es muy poco probable que yo vaya a batir el S&P 500. ¿Por qué voy a gastar más tiempo, pagar más comisiones para obtener menos dinero? No tiene ningún sentido. Yo invierto en la gestión pasiva, sé que voy a tener el rendimiento del mercado, ni más ni menos, no voy a descubrir la próxima Google, pero sé que la próxima Google que aparezca, yo voy a invertir en ella y eso me deja muy tranquilo. ¿Cuánto dinero necesito para invertir en fondos indexados y ETFs para tener éxito? A partir de 5 o 10 euros, o sea, no necesitas más, no necesitas 1.000 euros, no necesitas 10.000, mucho menos 1.000.000. Puedes invertir con muy poca cantidad de dinero. Si inviertes en los sitios adecuados, pues acabas ganando mucho dinero. O sea, yo ahora mismo, yo llevo 7 o 8 años invirtiendo, creo que es el 35% de mi dinero no lo he generado yo, ¿vale? O sea, son beneficios de la bolsa. Estamos hablando de cientos de miles de euros que yo he ganado en la bolsa. Cuando empecé a analizar su rentabilidad dije, madre mía, o sea, en los últimos 12 años, de verdad que es una barbaridad. Tenía un 24% de rentabilidad anualizada. Y eso para que la gente se haga una idea, significa que en 12 años se ha multiplicado por 15. O sea que si tú tenías 10.000 euros en 2012, ahora tendrías 150.000. Eso no ocurre en el mundo de la inversión. ¿Cuál es para ti el ETF o el fondo indexado perfecto y por qué? Para mí el ETF perfecto. Invertir a través de fondos indexados y ETFs. ¿Merece la pena la inversión pasiva? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado y vamos a aprender todo lo necesario para invertir en fondos indexados y en ETFs. Vamos a desvelar cuáles son los mejores fondos y ETFs para maximizar las ganancias. Te vamos a enseñar cómo crear una cartera de inversión sólida y diversificada, qué tenemos que tener en cuenta y lo mejor de todo te lo vamos a explicar con nombres en concreto y lo vamos a hacer con Gonzalo, más conocido como Invertir es Vivir. ¿Qué tal, Gonzalo? Pues muy bien, Laura, aquí encantado de estar contigo y con tu comunidad, de volver después de unos meses. La otra entrevista, la verdad que me gustó mucho y a ver lo que salió hoy. Pues seguro que algo maravilloso, seguro, porque vamos a aprender mucho. Hay que decir que Gonzalo, bueno, tiene más de 92.000 seguidores en X, pero lo más importante, tiene una newsletter con más de 22.000 suscriptores donde va dando esas ideas de inversión de cómo él mismo lo hace, cómo él mismo lo ha hecho, que también nos va a contar allí algunos detalles, pero es verdad que en esa newsletter, bueno, pues da también unos consejos o por lo menos unas características, ¿no? A la hora de conseguir esos fondos como él lo ha hecho, muy importantes. Pero bueno, al final, yo, Gonzalo, he cogido algunas de las citas que también te he visto a ti por redes, por X, y quiero hablar un poco de esos fondos de inversión, cómo elegirlos, fondos indexados y ETFs, cómo elegirlos y cómo ganar dinero. Pero lo primero de todo, a ti te he oído en más de una ocasión decir, invertir en bolsa es la mejor forma de ganar dinero mientras duermes. ¿Por qué y cómo? A ver, bueno, yo la verdad que esa frase he de decir que no es mía, se la he más o menos sacado a Warren Buffett, que siempre Ni más, dice nada, aquí el que está aquí al lado, ¿no? aquí al lado mi colega Warren, que dijo que básicamente si no consigues obtener una forma de ganar dinero mientras duermes, pues trabajarás toda la vida. Y creo que es una frase muy conocida en la comunidad inversora. Y bueno, pues al final una de las formas de ganar dinero mientras duermes es invertir en bolsa, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo? A ver, pues para empezar, sabiendo lo que haces, invirtiendo en activos que van ganando dinero poco a poco con el paso del tiempo. Obviamente la bolsa es algo que se mueve en oscilaciones, ¿sabes? Que nadie ahora mismo sabe si Nvidia o si el índice S&P 500 dentro de un año estará un 50% más arriba o un 20% más abajo. Eso ahora mismo nadie lo sabe, pero sí que podemos analizar la tendencia histórica de la bolsa, podemos analizar en dónde estamos invirtiendo, en qué se basa y con eso puedes hacer algo así como un estudio, una estimación con una cierta probabilidad de dónde puede estar, no dentro de un mes o un medio año, que eso nos gustaría, o ni siquiera mañana, desde luego que eso nos gustaría a todos, pero sí más predicciones a 5 o 10 años empiezan a ser bastante más cercanas o sí que posibles de acertar con un rango, ¿vale? O al menos de ganar dinero. Entonces yo, al final sí que 5 o 10 años puede parecer mucho tiempo, pero yo no conozco una forma mejor de sacarle partido al dinero y desde luego que para dejarlo en el banco o en un fondo de inversión de un banco tradicional que tenga una rentabilidad negativa, pues creo que es mucho mejor invertirlo sabiendo lo que haces. Bueno, y tú con tu forma de invertir a través sobre todo de fondos indexados y ETFs, voy a dejar también por aquí, vamos a dejar el vídeo, también el enlace de la otra vez que viniste, que nos explicaste un poco por qué tú elegiste precisamente esa inversión en fondos indexados y en ETFs. Para no entrar de nuevo en eso, sí quiero saber cómo has conseguido tú ese 70% de rentabilidad en un año, porque es un porcentaje bastante alto y al final, claro, es importante saberlo para luego ver esa cartera que queremos formar y en qué nos tenemos que fijar, en qué te fijas tú para elegir esos fondos.
Bien, bien, veo que eso lo has sacado en mis correos, así que debes estar, debes estar apuntada en la newsletter. Sí que es verdad que es un 70% en un año y pico, año y medio. Y al final es una rentabilidad que, bueno, es muy, muy alta. Para empezar, que nadie piense que todos los años se puede tener un 70%. Eso no es así, la bolsa no funciona así. Y yo soy el primero que no voy aquí a vender humo. Pero sí que, bueno, pues cuando hay una tendencia alcista y tú inviertes en el sector adecuado, pues puedes llegar a tener este tipo de rentabilidades. Y yo, pues, lo tuve invirtiendo en un índice que conoce todo el mundo, o al menos debería conocer todo el mundo, que es el índice Nasdaq 100. Es un índice que entre enero de 2023 y diciembre, durante el año 2023, obtuvo un 53% de rentabilidad, que es una barbaridad. O sea, si tú tenías 10.000 euros invertidos en enero de 2023, pues a 31 de diciembre tenías 15.000 euros, 15.300, que es una barbaridad. Y luego, pues este año, en 2024, ha seguido subiendo un poco más. No tengo ahora las cifras, pero creo que ha subido un 15, un 20% más. Y al final, pues eso me llevó a la cifra del 70%, 75, 65 en función de cuando escribe el email. Pero sí, básicamente en las acciones que en el último año y medio ha tenido una rentabilidad muy buena, y como se basa en empresas, sobre todo tecnológicas, que lo están haciendo muy bien, pues eso es lo que le ha propulsado para tener esa gran rentabilidad. Ujú. ¿Y cómo has invertido en la acción? Porque claro, mucha gente estará diciendo eso así a través de un fondo indexado, a través de un ETF, a través de un fondo de gestión activa, directamente en el índice. Pues mira, ¿cómo he invertido? Bueno, para empezar voy a definir rápidamente lo que es el Nasdaq 100, que es un índice formado por las 100 empresas más grandes no financieras. Son empresas que no son del sector financiero, no son ni bancos ni aseguradoras, del mercado Nasdaq, que al final es un mercado de Nueva York, que es un mercado formado en su inmensa mayoría por empresas de Estados Unidos. Son 100 empresas, sobre todo son empresas tecnológicas, también del sector de las telecomunicaciones, y tienen un par de sectores más, de consumidor discrecional, y creo que un pelín de industria y salud, si no me equivoco. ¿Y cómo se invierte en él? Pues bueno, ahí puedes invertir de las tres formas que has dicho tú: fondos de gestión, fondos de inversión, ¿vale? Indexados, pero sí que puede ser indexados, yo diría, de mejor y peor calidad, de mejor calidad con las comisiones más bajas y de peor calidad con las comisiones más altas, o con ETFs. Lamentablemente, no hay ningún fondo indexado. Hay alguno con unas comisiones bajas, pero aún así siguen siendo muy altas, es un 0,6%. Lo sacó MyInvestor hace 2 años. Y por mucho que me encante la plataforma de Investor, el fondo creo que no reúne las condiciones para que yo quiera invertir en él. Además, tiene poco tiempo. En sus primeros 2 años, el error de seguimiento, la diferencia entre la rentabilidad del índice, del Nasdaq 100 y del fondo ha sido muy grande, muy, muy grande. Lo tienen todavía que ajustar y optimizar el proceso de réplica. Así que yo de momento no invierto en el Nasdaq 100 con fondos indexados, pero sí con ETFs, que hay muchísimos. Vamos, hay muchísimos. Luego, si no, pues puedo dar alguno. Y con la misma plataforma de MyInvestor puedes invertir en un ETF que replique en la Nasdaq 100, pagas comisiones bajísimas por operación y comisiones anuales. Y eso, pues bueno, no vas a tener un 55% cada año, pero sí que la rentabilidad anualizada de este índice desde que nació en 1985 es del 15%. Y un 15% de rentabilidad anualizada es una barbaridad, una absoluta barbaridad. Ujú. Antes de nada, decir que aquí no damos ninguna recomendación de inversión, que solo contamos, bueno, pues nuestra experiencia, en la experiencia Gonzalo, a la hora de invertir a través de fondos de indexados, ETFs, y nos cuenta su historia, pero aquí no hacemos ninguna recomendación de compra, simplemente, bueno, queremos contaros qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hace Gonzalo, y hablar de inversión y potenciar esa educación financiera para que llegue a todo el mundo. Claro, estamos hablando de rentabilidad, Gonzalo, pero ¿cuánto dinero? Mucha gente dirá, ¿cuánto dinero necesito para invertir en fondos indexados y ETFs? No sé si se puede ser el mismo, pero ¿cuánto dinero necesito para invertir en fondos indexados y ETFs para tener éxito? Pues a ver, lo bueno de los fondos indexados y los ETFs, que forman parte de lo que es la inversión pasiva, que ya estuvimos hablando en el otro vídeo, y la verdad que para mí es mi estrategia de inversión favorita, es donde yo invierto el 96% de mi dinero. Pues lo bueno de los fondos indexados y los ETFs es que puedes invertir según la plataforma. Tenemos, por ejemplo, plataformas como Investor, pero otras como HeyTrade, Trade Republic, a partir de 5 o 10 euros. O sea, no necesitas más. No necesitas 1.000 euros, no necesitas 10.000, mucho menos 1 millón. Puedes invertir con muy poca cantidad de dinero. Luego, para tener éxito, pues a ver, todo depende de cómo definamos el éxito. Pero vamos, para ganar un poco de dinero en la bolsa, realmente pues no necesitas ni 1.000 euros ni 10.000. Con 10 euros vas a tener la misma rentabilidad. Si yo, por ejemplo, invierto 100.000 euros en Nasdaq 100 y tú invirtieras 1.000 euros, si el Nasdaq 100 tiene un 55, tú vas a tener la misma rentabilidad que yo. Solo que, claro, con 1.000 euros, pues tu beneficio serán 550, y con 100.000 pues serán 55.500, básicamente. Pero la rentabilidad que obtienes tú y yo es la misma.
¿vale? O sea, que no necesitas más dinero para invertir de la forma en la que invierto yo. Cuanto más dinero tengas, mayores serán tus beneficios, pero la rentabilidad es la misma. Ujú. ¿Cómo te puedes aprovechar también a la hora de invertir? Pues estás diciendo, claro, depende de lo que inviertas, así tu beneficio, esa rentabilidad. Pero también te puedes aprovechar cuando inviertes en fondos indexados y ETFs de la magia de lo que tanto hablamos del interés compuesto. Pues sí, a ver, claro, al final el interés compuesto, para que lo entendamos, simplemente consiste en que una vez que obtienes beneficios un año, tú imagínate que inviertes, pues, bueno, como estamos con el Nasdaq 100, que inviertes en el Nasdaq 100 un año, ¿no? Pues inviertes ese año y el Nasdaq 100 sube un 10%, vamos a subir. El siguiente año, si el primer año has invertido 1.000 euros, el siguiente año ya tienes 1.000 euros más ese 10%, serían 1.100 euros. Pues el interés compuesto lo que consiste es en que los beneficios que has obtenido el primer año los vuelves a reinvertir, no los retiras, no venderías esos 100 euros, sino que los mantienes ahí y eso te ayuda a seguir obteniendo beneficios cada vez mayores en los siguientes años. Porque si asumiéramos que el Nasdaq no tiene, que no funciona así la bolsa, un 10% cada año, que no funciona así porque lo que hace es un año sube un 50, otro año baja un 30, otro año sube un 10 y otro año baja un 40, como ha ocurrido, ¿vale? Pero si asumiéramos, para que les entienda un poco el ejemplo, que todos los años subiera un 10, pues el primer año empezarías con 1.000 euros, cuando acabaría el año tendrías 1.100 y el siguiente año no ganarías 100 euros, sino que ganarías ese 10% de 1.100, que ya serían 110. Entonces ya no tendrías 1.200, sino tendrías 1.210. Y cada año irías ganando un poco más, que si 100, 110, 121, y bueno, eso seguiría. Y sobre todo cuando empiezan a pasar los años, ya son 100, 5 o 10 años, y 200 ya son demasiados, creo que no, no vamos a vivirlos, ya son 5 o 10 años, ya el efecto empieza a ser acumulativo, ya llega un punto en el que los beneficios empiezan a ser cada vez mayores que el capital que invertiste, ¿vale? Entonces, pues claro, por eso es lo único que el gran beneficio del interés compuesto siempre se ve cuando pasan 5 o 10 años y mucha gente cuando le hablas de esto dice, 5 o 10 años no voy a invertir en la bolsa. Bueno, a ver, pues no inviertas en la bolsa, pero si tienes un ahorro ahí, pues no lo dejes en el banco, inviértelo bien y ya verás cómo con el paso del tiempo te vas a dar cuenta de las grandes ventajas que tiene, los grandes beneficios. Ujú. Bueno, hemos puesto un poquito el interés en lo que está en los ETFs, en los fondos indexados, un poco esos primeros pasos, ¿no? ¿Cuánto dinero necesito? Pero ¿cómo invierto? Hemos hablado de algunas plataformas, directamente a través de plataformas de inversión, hemos hablado de MyInvestor, Trader Republic, o es mejor a través de un robo-advisor directamente y que forme mi cartera de inversión de fondos indexados y ETFs. Pues mira, esa es una buena pregunta y al final realmente depende de en qué punto estés. O sea, los robo-advisors a mí son un nuevo tipo de forma de inversión que surgió, digo nuevo porque es que realmente no, ha surgido hace como en España, hace como 5 o 6 años. Bueno, a lo mejor 8, pero se empezaron a hacer un poco más populares hace 4 o 5 años y la verdad que es una gran forma de empezar a invertir, sobre todo para la gente que está empezando a invertir y que no tiene mucha idea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los robo-advisors lo que hacen es que preparan una cartera de inversión atada a tu perfil de riesgo, tu perfil de inversión y tu tolerancia al riesgo. Entonces, pues al final te hacen un cuestionario financiero y en función de las respuestas que des, pues ellos ya saben si puedes soportar más o menos riesgo y si necesitas el dinero dentro de un año o dentro de 20. Y con eso, pues ellos diseñan una cartera para ti y tú solo simplemente tienes que meter ahí el dinero, 1.000 euros, 10.000 euros o aportar dinero todos los meses, lo que tú quieras. Y el robo-advisor va invirtiendo en ese plan en función de las respuestas que tú le has dado. Al final es una cartera preparada especialmente para ti. Pero son carteras prediseñadas que tú no puedes cambiar. Y eso, hombre, pues si estás empezando a invertir, si no tienes ni idea, como le ocurre a la inmensa mayoría de la gente, pues una gran ventaja porque reduces el riesgo de invertir en productos que no te compensen, que no te convengan, en sectores que vayan a bajar o directamente en empresas que se vayan a hundir, que vayan a quebrar. Todo este tipo de cosas, pues te las ahorras, ¿vale? Porque al final el robo-advisor invierte, diseña la cartera por ti y las personas que lo diseñan, pues sí que ya tienen unos ciertos conocimientos y además invierten en miles de empresas a la vez. Entonces, pues bueno, yo creo que el robo-advisor es una forma muy buena para empezar a invertir o si no te quieres complicar la vida, ¿vale? Tú tienes tu trabajo, tienes tu familia y dices, mira, yo solo quiero sacarle parte de mi dinero, pero no me vengas con complicaciones. Yo envío 1.000 euros todos los meses y ya está. Bueno, pues perfecto, tú envías 1.000 euros todos los meses y ya está. El robo-advisor te va a cobrar una comisión por sus servicios, pero ya está. ¿Y qué ocurre si tú dices, venga, sí, yo me quiero complicar un poco la vida y a cambio pues quiero obtener ese extra de comisión, esa comisión que voy a pagar al robo-advisor, pues me la quedo yo y también pues así puedo decidir yo en qué fondos invierto, ¿vale? Porque con el robo-advisor tú no decides, tú simplemente regas el cuestionario y ellos te asignan la cartera de fondos. Pues en ese caso tú puedes crear tu propia cartera de fondos
y te la puedes crear con bastantes plataformas, como MyInvestor, por ejemplo, que es una plataforma española que a mí me gusta mucho. Yo invierto, es una de las plataformas con las que yo invierto, y tienen todo tipo de fondos, de ETFs, tienen de todo. Y la verdad que funciona muy bien. Así que lo que te digo, tienes esas dos opciones, o por tu cuenta con MyInvestor o con otras plataformas, pero MyInvestor está muy bien, o con RoboAdvisor si no te quieres complicar la vida, ¿vale? Las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Yo diría que si alguien está empezando, pues que empiece con poco dinero y que empiece con un RoboAdvisor y que vaya aprendiendo un poco cómo va todo, cómo funciona, cómo se siente cuando la bolsa baja, cuando sube, y según va pasando el tiempo ya pues puede decir, venga, ya me siento un poco preparado y ya invierto un poco más por mi cuenta. Me creo mi propia cartera de fondos o de ETFs y ya está. Ujú. Bueno, vamos a centrarnos nosotros sobre todo en cómo crear, porque al final el RoboAdvisor, es, como estás diciendo tú, es más fácil, pero también es importante tener esos conocimientos y es lo que queremos hoy en el programa. Vamos a hablar cómo eliges tú, en qué te fijas a la hora de elegir esos fondos indexados y ETFs, y vamos a intentar también crear una cartera diversificada con fondos indexados y ETFs para que también sea más fácil, dando nombres a lo mejor también en concreto de fondos que a ti te gustan y ETFs. Pero lo primero de todo, ¿qué factores para ti son esenciales y debo tener en cuenta a la hora o qué características son fundamentales para elegir un fondo indexado o un ETF antes de incluirlo en mi cartera? ¿Qué características son esenciales? A ver, pues las características son, principalmente la primera en la que yo me fijo es las comisiones, ¿vale? Las comisiones del fondo y del ETF. Porque, bueno, puede haber fondos, sobre todo hay fondos de inversión de gestión activa que tienen comisión hasta del 2%, comisión de éxito, tal. Los fondos indexados sí que las tienen más reducidas, pero bueno, hay algunos que te cobran un 0,5, 0,6, mientras que puedes encontrar otras gestoras de calidad que te cobran solo un 0,1%. Entonces, pues bueno, ese 0,4, 0,5% que vas a pagar extra no tiene ningún sentido. El fondo puede ser igual de replicado de la misma forma. Entonces, pues bueno, si puedes ahorrarte esa comisión, mucho mejor. Cuando estamos hablando de 1.000 euros, pueden ser 5 euros, pero cuando estamos hablando de 100.000, ya son 500, y cuando empiezas a tener cada vez más dinero, pues todo suma. O sea, realmente todo suma. Da igual que estés empezando por 1.000 euros, todo va sumando, como hemos hablado antes del interés compuesto. Así que las comisiones, cuanto más bajas, esto es una máxima en el mundo de la inversión. Las comisiones, cuanto más bajas, mejor. Al menos de luego la gestión pasiva. ¿Qué otro factor? Pues bueno, realmente también el tipo de réplica es importante. Yo siempre, pues la réplica es cómo replicar el índice. Pues puede ser de forma física o de forma sintética. Sin querer entrar mucho en detalles técnicos, la réplica física invierte en todas las empresas que componen el índice, y la réplica sintética simplemente mediante unos productos complejos y derivados, pues obtiene esa rentabilidad. La réplica física es un pelín más segura y yo por eso siempre prefiero fondos indexados y ETFs de réplica física. Y luego, la tercera característica sería la política de dividendos, ¿vale? Porque los dividendos pueden ser de acumulación, que los dividendos que va recibiendo el fondo indexado o el ETF se reinvierten para comprar más participación en más empresas y eso hace que el precio de la participación suba, o de reparto, que simplemente se va repartiendo. Yo prefiero de nuevo de acumulación porque si te lo reparten tienes que pagar impuestos sobre esos dividendos. Y al final lo que busco es maximizar la rentabilidad, y si no pagas impuestos sobre esos dividendos, se reinvierte. Eso hace que tu dinero vaya creciendo más rápidamente. Así que esas serían las tres condiciones, los tres factores fundamentales que yo miro siempre. Bajas Uh -huh. comisiones, réplica física, acumulación de dividendos. Tan sencillo como eso. Y si te doy a elegir dentro de un fondo indexado o dentro de un ETF, ¿en qué es más importante a la hora de elegirlo? Si, por ejemplo, la rentabilidad o la historia, el historial de rentabilidad o la diversificación de activos de ese propio fondo indexado o ETF. A ver, yo diría que al final depende cuál es tu objetivo, pero para mí desde luego que es el historial de rentabilidad. Y sí que es verdad que no lo he mencionado antes de los tres factores principales, porque he dado por hecho que cuando tú vas a elegir un ETF ya has decidido en qué índice vas a invertir. Pero si no asumimos eso, el factor principal y primordial sería primero decidir en qué índice vas a invertir, dónde vas a poner tu dinero. Porque hay todo tipo de índices, hay todo tipo de sectores, o sea, bueno, ahora hablaremos, pero hay todo tipo de sectores donde puedes poner. Tú puedes invertir por ejemplo, en MSCI World, que invierte en 1.500 empresas de 23 países desarrollados, Estados Unidos, países de Europa, Australia, Canadá, o tú puedes simplemente invertir en un ETF por ejemplo, de empresas de que se dedican al oro, mineras de oro, que son 20 empresas europeas, porque crees que estas empresas y el oro va a subir mucho y su valor va a subir. O sea, que hay un amplio espectro, todo tipo de sectores, todo tipo de países, y depende en qué índice inviertas, te va a ir bien o mal, porque como mucho elijas muy bien el ETF con unos buenos factores de acumulación, de tipo de réplica y con bajas comisiones, si el sector va mal, pues tu rentabilidad va a ir mal. Así que sí, si somos estrictos, lo más importante es el índice.
Y yo para elegir el índice, que creo que es por donde iba tu pregunta, Sí. me baso más en el historial de rentabilidad, pero también analizo un poco en qué se basa esa rentabilidad. Por ejemplo, yo creo que un índice que casi todo el mundo conoce, o si no debería, el índice S&P 500, ¿vale? Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos tienen 150 años de historia, 150 años, estamos hablando de que empezó en 1871, si no me equivoco, es mucha historia, ha habido muchas cosas, muchas crisis, muchas veces que parecía que el mundo se iba a acabar y no se acabó, muchas veces que la bolsa se hundió y no llegó a cero, sino que luego remontó. Y luego, en el compendio de toda esa historia de 150 años, ha obtenido un 10% de rentabilidad anualizada, en un 9% en 150 años y un 10% en los últimos 100, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo cuando voy a elegir un índice digo, vamos a ver la historia, la rentabilidad histórica que has tenido este índice. Por ejemplo, el S&P 500 tiene 150 años, un 9% de rentabilidad anualizada en los últimos 150, un 10% en el último siglo. Pues eso ya me da una seguridad de que, bueno, yo no sé si en el futuro va a seguir teniendo ese 10% de rentabilidad anualizada los siguientes 20 o 30 años, pero desde luego que creo que es bastante probable, si analizas la historia, que siga ocurriendo eso. A lo mejor será un 8, a lo mejor será un 12, pero creo que estará por ahí. Y luego, ¿por qué va a obtener? Luego, cabe preguntarse por qué, o sea, ¿en qué se basa este índice? Pues hombre, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Estamos hablando de Apple, Meta, Tesla, Coca-Cola, McDonald's, cualquier empresa que se te venga a la cabeza de Estados Unidos está aquí. En vez de estas empresas, algo en la historia han ido aumentando sus beneficios, la mayoría, algunas no, pues algunas han ido reduciéndolos, han tenido pérdidas, han quebrado, bueno, pues han sido sustituidas por otras empresas. Lo bueno de los índices es que si las empresas que lo hacen mal y van bajando, van perdiendo valor o quiebran directamente, pues salen del índice y eso hace hueco para que otra empresa que lo está haciendo mejor entre el índice, ¿vale? Si tú te fijas en las 10 empresas más grandes de hoy, Nvidia, Apple, pues hace 20 años creo que había 3, ¿vale? Creo que eran Microsoft y poco más. No sé si Apple estaba muy pocas. O sea, tú vas mirando 20 años y las empresas van cambiando, porque unas van haciéndose más grandes y otras van haciéndose más pequeñas. Pero tú inviertes en las 500 más grandes, te da igual cuál va a ser la próxima Apple, tú inviertes en ella. Entonces, pues yo creo que es importante saber la rentabilidad histórica del índice y también en qué se basa esa rentabilidad. Porque si inviertes en un sector, por ejemplo, que solo tiene 5 años de historia, ya tiene una rentabilidad del 20 o el 30%, y dices, bueno, vale, pues tienes que saber muy bien en qué se basa ese sector y cuáles son las probabilidades de éxito a futuro, porque puede que lo haya hecho bien los últimos 5 años, pero luego se base en algo que ya vaya a dejar de ocurrir, ¿vale? Eso es importante. Claro, escuchándote ahora, Gonzalo, habrá gente que a lo mejor diga, si ya invierto, ya tengo, por ejemplo, un fondo indexado, un ETF al SP 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, que al final casi son las 500, como decías tú, casi las mejores del mundo, ¿no? No me hace falta diversificar. Solo con un ETF ya diversifico, o un fondo indexado, ya diversifico mi cartera. ¿O cuántos fondos indexados y ETFs crees que es recomendable para tener una cartera bien diversificada? A ver, yo creo que está bien. Vamos a ver, si inviertes solo en SP 500, déjame decirte que te va a ir muy bien, muy bien. Creo que de hecho te va a ir mejor que al 99% de los inversores, pero sí que creo que está bien añadir un pelín más de diversificación. Al final depende un poco de dónde quieras tú invertir, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú dices, venga, yo le apuesto toda la economía de Estados Unidos, pues mira, pues invierte en el SP 500 y ya está. Pero si tú dices, joder, pero es que imagínate que Estados Unidos sufre algún problema, que sus empresas se ven más afectadas, quiero invertir un poco más en Europa. Bueno, pues puedes invertir un 70% en Estados Unidos, un 20% en Europa y un 10% en países emergentes, en China, en India, ¿vale? O sea, al final depende un poco de tu aversión al riesgo y de cómo de fuerte creas que Estados Unidos o que otro país lo va a hacer en el futuro. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, además solo que ha pasado los últimos 100 o 200 años para pensar, para esperar o para hacer mis cálculos, mis estimaciones de lo que va a ocurrir en el futuro. Y los últimos 100 años Estados Unidos pues lo ha petado, ¿vale? Ha sido el país cuyas empresas han tenido los mayores beneficios, que han crecido más. Entonces, pues bueno, yo sigo viendo sus empresas muy fuertes, son las que siguen aumentando sus beneficios más rápido que el resto de países, y pienso que es el país en el que yo quiero invertir la mayoría de mi dinero, porque creo que en los siguientes 20 o 30 o 50 años va a seguir ocurriendo lo mismo, ¿vale? Pero a lo mejor yo tengo amigos que me dicen, pero eso es mucho riesgo, tal, si ocurre algo en Estados Unidos, yo diversifico y esos amigos pues diversifican entre Estados Unidos, Europa, China, India. Al final depende un poco de las decisiones que tomes. Yo es que soy un poco loco de Estados Unidos, soy muy fan y meto prácticamente toda mi cartera, digamos. Luego, si queréis, voy más al detalle, pero estoy muy loco en Estados Unidos. Y al final me baso en datos, ¿vale? En datos y en rentabilidad histórica y yo por eso pongo mi dinero ahí.
Ujú. ¿Cuál es para ti, ya viendo un poco más tu inversión, cuál es para ti el ETF o el Ujú. fondo indexado perfecto y por qué? Ya sé que Estados Unidos es SP500, ¿no? A ver, bueno, pues según, ¿vale? Según, o Ah, sea, realmente SP500 es lo que le recomendaría a la gente para empezar, ¿vale? Sin, diciendo lo que has dicho tú, aquí no hago ningún tipo de recomendación de inversión, por eso es. supuesto, cada uno tiene que saber lo que está haciendo y cada uno invierte bajo su propia cuenta de riesgo. Teniendo esto claro, creo que una muy buena forma de empezar a invertir es en el SP500. Igual antes he dicho los robo-advisors, pues cuando ya das el paso a crear tu cartera, pues con un fondo indexado, un ETF al SP500, creo que te va a ir muy bien. Dicho esto, cuando ya vas teniendo un poco más de experiencia, pues a lo mejor vas queriendo diversificar un poco en otros países o incluso en otros sectores. Y ahí es donde entra en las de acción, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo el 65% de mi cartera en las de acción, ¿vale? Y eso hace que yo tenga menos diversificación con las de acción que con el SP500. En las de acción son 100 empresas, el SP500 son 500, ¿vale? Entonces, pues sí, mi diversificación es más baja. Pero bueno, vuelvo a repetir los datos que daba antes. En las de acción han tenido un 15% de rentabilidad anualizada, el SP500 en los últimos 36 años, bueno, 39 ya, desde que nació, el SP500, pues en ese mismo periodo ha tenido un 11, ¿vale? Y ese 4% de rentabilidad anualizada año tras año, pues puede hacer que acabes teniendo 3, 4 o 10 veces más dinero si estamos hablando de a 20 o 30 años, ¿vale? Y es que eso es una diferencia muy grande, ¿vale? Un 4% puede parecer muy poco, pero cuando eso va acumulando con el paso de 15 o 20 años, pues eso al final da un impacto muy grande. Entonces, pues, para mí el ETF perfecto en el Nasdaq 100. Y si quieres que ya te dé un nombre, pues mira, el X-Trackers, hay uno que me gusta mucho, en el que estoy invirtiendo últimamente, X-Trackers Nasdaq 100 UCITS, ETF de acumulación, AC. El ISIN ya no me lo sé, pero si lo buscas, si lo buscáis con el nombre, de hecho, una plataforma muy buena para buscar ETFs es Just ETF. Buscas Ujú. ahí el nombre y te salen, y también pues filtra por índice, está muy bien. Ese ETF está muy bien, es de acumulación de dividendos, réplica física, comisiones del 0,22%, error de seguimiento bajísimo, tiene siempre la rentabilidad del índice con muy poca diferencia, lo hace muy bien. Y como lo hace muy bien, pues yo no invierto solo en ese ETF, porque cuando ya empiezas a acumular un patrimonio bastante grande, como afortunadamente en mi caso, pues ya empiezas a diversificar entre varios ETFs y varias gestoras, pero ese ETF es donde tengo gran parte de mi patrimonio y si tuviera que empezar, empezaría con él, desde luego. Ujú. Vamos a formar esa cartera. Ya hemos conocido tu preferido, ¿no? Ese fondo indexado donde, bueno, tienes gran parte de tu patrimonio. Pero si tuviéramos que crear una cartera ahora mismo, Gonzalo, con 3 o 5 fondos o ETFs que se fueran top 5 para ti o que fueran de los mejores, ¿cómo lo crearíamos? ¿En qué te fijarías? Un poco, pues eso, SP500, tal en Europa. Y si nos puedes dar también algunos nombres en concreto, fenomenal. Vale, pues mira, pues aquí de nuevo depende un poco de la versión de tolerancia al riesgo y el horizonte temporal. Es que realmente estas dos cosas las sigo repitiendo, pero son la clave para montar tu cartera. Porque no es lo mismo que tu tolerancia al riesgo sea alta, es decir, que tú puedas ver que tu cartera baja un 30% durante un año y que no te importe, o que tu tolerancia al riesgo sea baja, ¿vale? Que tú cuando tu cartera baje un 10 o un 15% en un mes, te pones nervioso y vendas porque es que no lo puedes aguantar y no estás durmiendo bien y te afecta. En función de eso, pues tú podrás asumir más o menos riesgo. Y lo mismo con el horizonte temporal, no es lo mismo que tú inviertas a 10 o 15 años que inviertas a un año, porque si tú inviertes a 10 o 15 años, pues a lo mejor tú inviertes en el S&P 500 dentro de 2 años y una crisis financiera brutal, una crisis económica o financiera brutal, afecta mucho a las bolsas, ¿vale? Imagínate que hay una crisis de deuda, que la gente lleva muchos años hablando de eso, tarde o temprano ocurrirá o no, pero bueno, imagínate ocurre dentro de 3 años, el S&P 500 baja un 50%. Bueno, pues como tú no necesitas ese dinero y tú has dicho, como hemos dicho, que inviertes a 10 o 15 años, pues sí, 3 años después el SP500 baja un 50%, tú lo dejas ahí, se va recuperando y cuando ya han pasado esos 10, 15 años, no es que estés en el mismo punto, sino que el SP500 vale 3 o 4 veces más que en el punto en el que tú invertiste y 6 o 7 veces más que en el menos 50% ese que fue el punto más bajo. ¿Y eso porque cuál ha sido la gran diferencia entre que tú hayas tenido que vender cuando ha bajado ese 50% y no? Pues que no necesitas ese dinero. Si no necesitas el dinero, tú ves una gran bajada y tú sabes dónde estás invirtiendo, no te asustas, dices, esto se va a recuperar, la economía volverá a mejorar, tal, no sé qué, esta crisis se superará, mantienes tu inversión y eso se supera y tu inversión se recupera, ¿vale? Al menos eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. ¿La próxima ocurrirá o no? Bueno, no lo sé, nadie lo sabe. Pero yo ya llevo 10 años un poco menos invirtiendo en bolsa, he pasado por algunas crisis, se han bajado un 30 o 35%, el S&P 500, el Nasdaq 100, y luego ahora mismo, vamos, de hecho lo he mirado un poco antes de conectarnos, el S&P 500 está en máximos históricos, el Sí. Nasdaq 100 está ya en 20.000 puntos, está a un 2% creo del máximo de su máximo histórico.
Las bolsas, desde luego, gozan de buena salud. Dentro de 3 años, no lo sé, pero ahora mismo están en máximos históricos. Y lo habitual, de hecho, es que la bolsa de Estados Unidos esté en máximos históricos. Por eso, pues si tú inviertes a largo plazo, es muy probable que obtengas alguna rentabilidad. Vale, entonces una vez que ya tienes claro tu tolerancia al riesgo y tu horizonte temporal, pues puedes montar tu cartera. Voy a ponerme a mí un poco de ejemplo. Yo creo que la mayoría de la gente, o mucha gente, que también porque en mi membresía y mi newsletter me hacen muchas preguntas, y la mayor parte de la gente al final tiene un horizonte temporal de 5 a 10 años y tiene un perfil de riesgo alto, porque al final cuanto más alto sea tu perfil de riesgo y tu horizonte temporal, mayor rentabilidad puedes obtener. Pues con esas características, horizonte temporal de 5 o 10 años y una tolerancia al riesgo alta, pues puedes invertir todo en renta variable, ¿vale? Porque dices, bueno, si baja un 30 o 40%, pues yo espero y ya está. Y si tienes más dinero, pues lo inviertes mejor, inviertes más abajo y ya obtendrás mayor rentabilidad. Pues con esas características, pues toda renta variable. ¿Y dónde? Pues mira, yo lo pondría pues una gran parte en Nasdaq 100, ¿vale? Ya hemos dicho, el Xtrackers es Nasdaq 100. Luego podrías poner a lo mejor un 30% en el S&P 500, que es una gran apuesta, ¿vale? Ya no son 100 empresas, ya son 500. Comprende muchos más sectores que el Nasdaq 100 y sobre todo muchas más empresas. Está mucho más diversificado. Entonces, pues bueno, si hay un gran problema con las tecnológicas o si las tecnológicas sufren una gran burbuja y luego caen de golpe, como ocurrió en el año laburbuja.com en los años 2000-2002, pues tu cartera no se ve tan afectada porque estás invertido más en otros sectores, como el S&P 500 invierte más en otros sectores, que no se ven tan afectados, aunque el S&P 500 también tiene un buen componente tecnológico, pero mucho más pequeño que el Nasdaq 100. Y ya la tercera pata, pues mira, todo depende del nivel de riesgo que quieras asumir. Yo, por ejemplo, hay un ETF que he descubierto hace poco que me gusta mucho, que se basa en el sector de los semiconductores, ¿vale? El sector de los semiconductores, pues yo creo que está un poco en boca de todos. Nvidia ha hecho que este sector se haga muy popular. Vamos, Nvidia creo que, no sé, ha sido los últimos 3 o 4 años, ha hecho creo que menos, 2 años, ha multiplicado por 10 su valor. Eso es una barbaridad, es una locura. Aún muy pocas empresas lo han hecho a lo largo de la historia con la capitalización que ya tenía Nvidia hace 2 años, multiplicarse por 10. De hecho, ahora es la tercera empresa más grande del S&P 500, si no me equivoco. Y hay un ETF que invierte en empresas de semiconductores, ¿vale? Por ejemplo, que es uno que me gusta mucho, el Banex Semiconductor, invierte en 25 empresas de semiconductores. Bueno, pues dices tú, Nvidia y luego bastantes más, ¿vale? Que sí, Qualcomm, Intel, Broadcom y bastantes más. Bueno, pues este índice es relativamente joven, ¿vale? Tiene 12 años, surgió en el 2012. Yo lo descubrí hace unos meses, medio año creo. Pero cuando empecé a analizar su rentabilidad dije, madre mía, claro, es que los semiconductores en los últimos años han explotado, ¿vale? La tecnología ha explotado, pero es que los semiconductores más todavía. Y cuando hice su rentabilidad casi me caigo de culo. O sea, los últimos 12 años, de verdad que es una barbaridad. Tenía un 24% de rentabilidad anualizada. Y eso para que la gente se haga una idea, significa que en 12 años se ha multiplicado por 15. O sea, que si tú tenías 10.000 euros en 2012, ahora tendrías 150.000. Eso no ocurre en el mundo de la inversión. Eso de que, déjame dejarlo claro, eso no ocurre, es muy, muy raro, No, ¿vale? Es muy, muy, muy raro. Pero es muy este índice lo ha complicado, hecho muy difícil muy conseguirlo. complicado. O sea, hay mucha más gente que lo que hace es bajar de 10.000 a cero que de 10.000 a 150.000. Eso hay que dejarlo claro. Pero claro, este índice estaba ahí y estaba al alcance. Bueno, hace 12 años la verdad que no era tan fácil invertir en ETFs, pero hoy en día sí, desde hace 5 o 6 años sí. Y sobre todo en Estados Unidos estaba al alcance de cualquiera. Muy poca gente ha invertido en él. Bueno, pues hoy en día tenemos esta oportunidad. Si te gustan los semiconductores, crees que tiene esa potencial de futuro, pues inviertes en él. Eso sí, es un índice muy volátil. Cuando las cosas van bien, sube mucho. Cuando van mal, pues va a bajar mucho. Así que yo recomendaría, al menos yo para mí y a mi socia de membresía siempre les digo que pongan una parte pequeña, un 10, un 20% como mucho, ¿vale? Porque al final ver que tu cartera sube un 50 o 60 está muy bien, pero ver cómo baja un 60 o un 70 no está tan bien, ¿vale? Entonces, pues si tienes un 10-20 es más fácil de sobrellevar. Pero si es el 24% de rentabilidad anualizada, a mí me dejó en shock. Bueno, esos son 3 fondos, me has dicho más o menos, pero para un perfil más de riesgo, por lo que me estás diciendo. Si en vez de tanto Sí. riesgo queremos algo también, hay gente que también empieza a invertir, les gusta y ya oyen esto de la inversión pasiva, lo ven interesante porque no tienen que estar, como tú decías al principio, detrás, ¿no? De todo lo que está pasando en los mercados, en las bolsas, en las acciones, puedes ir metiendo el dinero y olvidarte en algunas ocasiones. Para personas que están empezando y que a lo mejor esa adversión al riesgo no lo llevan del todo bien, aparte de los 3 que me has dicho, semiconductores, Nasdaq y S&P 500, ¿recomendarías alguno
de renta fija o alguno que sea para un inversor que su perfil de riesgo no sea tan elevado? Pues sí, la verdad que me parece una buena pregunta, Laura, porque de verdad que yo me suelo centrar mucho en perfiles de riesgo de alto riesgo, es lo que es mi perfil y también es un poco Sí, lo que veo a mi alrededor, pero sí que hay mucha gente también, y me decía en la newsletter, que me dicen, oye, pero es que yo no tengo tu perfil de riesgo, yo necesito el dinero dentro de 3 años, no puedo esperar 20 o 10, ¿y puedo invertir, le puedo sacar rendimiento? Pues sí, la buena respuesta es que sí. Y en ese caso, pues sí que yo aquí combinaría activos. Ya no le metería un 100% de renta variable, sino que empezaría a combinar activos. Es lo maravilloso del mundo de la inversión, que tienes un poco para elegir. vale. Una buena forma de combinar activos sería hacer como un poco de renta variable. Pues, por ejemplo, si ya queremos reducir un poco el riesgo, pues nos vamos al MSCI World, que ya no es solo Estados Unidos, sino que invierte en 3 países y así tenemos un poco ya el riesgo geográfico reducido y cubierto, ¿vale? A lo mejor sería un 33% en el MSCI World, en un ETF fondo indexado. Luego podrías poner un 33% en oro, ¿vale? El oro de hecho, también se ha puesto muy de moda este año porque ha tenido una rentabilidad, creo que lo miré ayer, un 30%, un 29%. Eso es una locura. El oro no solo tiene esta rentabilidad, la rentabilidad histórica desde 1960, que lo estoy mirando hace un año, creo, es del 6,5% anualizado. O sea que lo esperable es que tú tengas un 6, un 7% al año. Unos años será un 10, otros años será un menos 5, pero con 5 o 10 años pues deberías tener un 6, un 7% anualizado. Un 30% es una barbaridad, ¿vale? Está siendo un muy buen año para el oro, pero sí que el oro tiene una característica muy buena, que es que no está correlacionado con la bolsa, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando el S&P 500 sube, con la renta variable sube, el oro no tiene por qué subir, ¿vale? El oro puede quedarse igual o puede bajar. Y esto dices, joder, pero menuda gracia. Vale, espera. Cuando el S&P 500 baja, ¿vale? Y hay una crisis y baja un 30, 40, 50%, pues el oro a lo mejor sube, ¿vale? Y te sube un 10, un 20%. Entonces ya, si tienes 50 en S&P 500, 50 en oro, pues en vez de que te baje un 50% de la cantera, te baja un 50, tú ves 10 el oro, pues al final te está bajando un 20, ¿vale? Menos 50 más 10, un 20, más o menos, cálculos aproximados, ¿vale? No es lo mismo que tu cartera baje un 20% a que baje un 50%. Hay gente que no es capaz de soportar ese 50, pero un 20 sí lo lleva bien, ¿vale? Y si me dices, joder, pues Gonzalo, pero es que un 50 es demasiado, ¿vale? Pues no, 50, perdón, un 20% es demasiado, ¿vale? Pues ya le metes un poco de renta fija, como has dicho tú, ¿vale? Pues meter renta fija a corto plazo ahora mismo es una gran oportunidad para invertir en renta fija a corto plazo. Los tipos de interés están altos, están empezando a bajar, así que a lo mejor pues dentro de un año o 2 años ya no será tan buena oportunidad. Ahora mismo sí que lo es. Hay fondos monetarios. Uno que me gusta mucho es el Grupama Tresory. Tiene unas comisiones muy bajas y ha obtenido, lo tienes en MyInvesto también. Ya ha obtenido en el último año, creo que este año lleva un 4%, el año pasado tuvo otro 3,5%, 4%. Al final son rentabilidades que no es un 20 o un 30% con la renta variable, pero claro, eso tampoco te va a bajar un 20 o 30%, te va a dar un 0, un 1 y ahora mismo te está dando un 3 o un 4%. Entonces, si tú combinas renta variable, un MSCI World, con otro tercio de oro y con otro tercio de renta fija a corto plazo, el Grupama Tresory, tú combinas estos tres y tienes algo muy parecido a la cartera permanente de falta de renta fija a largo plazo, que si queremos la podríamos meter. Y con estos tres activos, tu volatilidad ya pasa de ser de poder bajarte desde máximos un 50, un 60, a bajarte un 10, 15. ¿Vale? O sea, la cartera permanente, que es casi lo que acabo de escribir, en los últimos 50 años creo que lo máximo que ha bajado es un 16%, desde máximos hasta mínimos. Mientras que el S&P 500 ha bajado un 60, el Nasdaq 100 un 85. Los semiconductores no ha bajado mucho porque empezó en el 2012 y solo ha tenido subidas, pero eso, claro, no es lo mismo bajar un 16 que bajar un 85. Entonces, pues, para la gente con más aversión al riesgo, pues algo tipo oro S&P 500 o oro MSCI World renta fija a corto plazo, una cartera permanente, es algo muy recomendable, la verdad. Ujú. Bueno, hemos intentado un poco con Gonzalo, pues eso, hacer esas dos carteras para personas que tienen mayor aversión al riesgo y para aquellas que a lo mejor están empezando y tienen menor aversión o que no están dispuestas, ¿no?, a tener esas pérdidas a la hora de invertir. Ya para ir terminando, sí me gustaría saber por qué para ti los ETFs y los fondos indexados son la mejor forma de invertir. ¿Por qué crees que han cogido tanta popularidad en los últimos años? ¿Y qué deben saber los principiantes, aquellas personas que están iniciando a la hora de invertir a través de fondos indexados y ETFs, a través de estos productos financieros? A ver si no se me olvidan las preguntas, que creo que me ha hecho tres. ¿Por Sí, qué bueno, creo? te las hago una por una si Házmelo quieres. una a Es una, verdad que que si me he no me puesto. pierdo, que yo Sí. no, mi cabeza no da para mucho. Sí, sí, no, es verdad que me he ido una detrás de otra. ¿Por qué los ETFs y los fondos indexados crees ahora que están cogiendo tanta popularidad? Pues mira, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que están cogiendo popularidad porque es una forma muy sencilla de invertir, ¿vale? Aquí no tienes que pasar horas y horas analizando empresas, no tienes que ponerte a saber cuál va a ser la próxima Apple, la próxima Google. Tú
Tú simplemente pues analizas un poco el índice en el que quieres invertir, lo que hemos dicho antes, tu perfil de riesgo, donde quieres invertir tu dinero, ¡pum! Y lo inviertes, ¿vale? Es muy sencillo, sus comisiones son muy bajas. Hay plataformas hoy en día que no te cobran prácticamente nada por invertir en ellos, comisiones muy, muy, muy bajas, es muy asequible. No necesitas unos elevados conocimientos, aunque obviamente cuantos mayores sean tus conocimientos, pues mejor te va a ir, porque mejor vas a saber qué puede ocurrir con tu inversión o si hay una bajada, por qué y qué esperar. Al final es una forma muy fácil y asequible de empezar a invertir, de coger un poco de conocimiento, de experiencia y de perder el miedo. Porque al final esto de la inversión, como casi todo en esta vida, necesitas perder el miedo, ¿vale? Necesitas empezar a invertir y ver qué pasa, ver que sube un poco, baja un poco y decir, bueno, esto no es para tanto. Y empiezas a invertir, empiezas a coger rodaje, aprendes cosas, pierdes un poco de dinero, ganas un poco. Al principio, sobre todo, pierdes, pero bueno, es lo que le ocurre a todo el mundo. Pero luego, poco a poco, lo bueno es que es al principio y tienes menos dinero. Y ya entonces empiezas con menos dinero, o al menos es lo que se debería empezar con poco dinero para que esas pérdidas no tengan tanto impacto. Vas cogiendo experiencia y vas viendo que la gestión pasiva es muy sencilla, te cobra pocas comisiones y sobre todo, pues eso, que hay estudios que demuestran que ha batido a la gestión activa por mucho. Vamos, de hecho, hay un estudio que acaban de actualizarlo con los últimos que analizó, comparó los últimos 20 años, 2003 a 2023, fondos de gestión activa de Estados Unidos versus el S&P 500. Y miro cuántos fondos de estos llevados por gestores profesionales que tienen un equipo de analistas, que reciben millones y millones en comisiones y que tienen muchos recursos, información privilegiada, se reúnen con los CEOs de las empresas, tal. Todo esto, tienen todo este tipo de cosas que nosotros no tenemos. Miraron cuántos habían batido el rendimiento del S&P 500 y concluyeron que un 5%, ¿vale? O sea, un 5% de los fondos de gestores profesionales, no de personas común y corrientes como tú y como yo, han batido al S&P 500. El 95% tuvo una peor rentabilidad. Entonces yo veo eso y digo, mira, es muy, muy poco probable que yo vaya a batir el S&P 500. ¿Por qué voy a gastar más tiempo, pagar más comisiones para obtener menos dinero? No tiene ningún sentido. O sea, yo invierto en la gestión pasiva, sé que voy a tener el rendimiento del mercado, ni más ni menos, no voy a descubrir la próxima Google, pero sé que la próxima Google que aparezca, yo voy a invertir en ella y eso me deja muy tranquilo y ya pues puedo dedicar mi tiempo pues, estar con mi familia, a trabajar en mi newsletter, en mis negocios, ¿vale? Que al final, pues yo cada semana, no lo hemos comentado, pero bueno, yo tuve una newsletter, sí, es verdad que al principio que se llama Invertir y Vivir, sino que se pueden apuntar en el enlace de abajo de la descripción Sí. o como busquen en Google Invertir y Vivir. Yo cada martes al final envío un email con un consejo de bolsa, con una historieta, y yo al final mi intención con la newsletter, que está cogiendo fuerza y cada vez tiene más suscriptores, es traer un poco a la tierra, a aterrizar un poco todos estos temas financieros que son muy complicados o que la gente piensa que son muy complicados, pero que en realidad no lo son tanto, ¿vale? En realidad no son tantos y cuando empiezas a tener un poco de educación financiera, pues puedes ver que no es tan difícil sacarle rendimiento a tu dinero, que no tienes que ser el lobo de Wall Street, que no tienes que dedicarle 10 horas al día y que tampoco te tienen por qué estafar, ¿vale? Que al final, si tú vas poco a poco, con cuidado, y tienes un poco de formación y de conocimientos, pues puedes ir poco a poco sacándole rendimiento a tu dinero y desde luego que le vas a sacar mucho más rendimiento que si lo dejas en la cuenta de tu banco o si le haces caso a tu oficinista del banco de toda la vida, que lo que va a hacer es colocarte un fondo de inversión con unas comisiones altísimas donde tú vas a ganar muy poco, ¿vale? Así que yo creo que todas esas características es lo que hacen que la inversión pasiva cada vez esté haciéndose más popular. Dicho esto, estamos solo en el principio, o sea, no tengo estadísticas. En Estados Unidos sí que ya creo que están en el 50-50 gestión activa, gestión pasiva. De hecho, creo que la gestión pasiva es súper activa aquí en España. La última vez que hubo un estudio, que fue hacía un año, creo que era el 4% del dinero estaba invertido en gestión pasiva y el 96% en gestión activa. O sea, que todavía queda mucho por recorrer hasta llegar a ese 50-50. Quedan muchas barreras por romper y mucho conocimiento. Pues bueno, con podcasts como el tuyo, que la verdad que acercas todos estos conocimientos a la gente, pues ayudas a que se reduzca eso también. Ese es el objetivo tuyo de la newsletter, que ahí va subiendo como la espuma, como digo yo. Y también este podcast, precisamente lo que intentamos es eso, ¿no? Conocer diferentes estrategias de inversión y que la gente se quite el miedo, tanto a la hora de ahorrar, que a veces parece una tontería, pero simplemente el ahorro, que es tan importante y hay gente pues que no sabe ni cómo llegar a ello, ¿no? Ni cómo hacerlo. Sí. O ya invertir, como con este programa que hemos hecho hoy, donde es algo tan sencillo y a la vez tan complicado, porque no es fácil entender esos fondos indexados y ETFs, pero a la vez es muy fácil el poder acceder a ellos y eso también lo facilita. Y ya la última pregunta, que era un poco de esas tres que te estaba haciendo Gonzalo, es ¿qué deben saber esas personas que van a empezar a invertir sobre los fondos indexados y ETFs? Para ti, ¿qué es lo principal, qué es lo crucial que deben de saber o no pueden invertir en fondos indexados y ETFs sin saber esto? A ver, bueno, yo lo primero que diría es que
la bolsa no es un sistema infalible para ganar dinero. En la bolsa se puede perder dinero, yo he perdido dinero, Laura no sé si ha perdido dinero, probablemente alguna vez, pero yo sí que sé que al final todos acabamos perdiendo dinero en algún momento. Eso no quiere decir que con el tiempo no puedas ganar dinero, pero desde luego que no es infalible, no hay fórmulas mágicas, ¿vale? Yo desde luego no la tengo y no te puedes hacer millonario de la noche a la mañana. O sea que todo ese tipo de cosas, olvidémoslas y saquémoslo fuera. Y luego, dicho esto, sí que es, una vez que empiezas a formarte, sí que es más o menos accesible sacarle partido a tu dinero. Entonces, ¿qué es lo que debería saber la gente? Bueno, pues quitar esas ideas de hacerte rico la noche a la mañana, eso solo te lleva a comprar cursos que no sirven para nada, a invertir, a apostarlo todo por una empresa que crees que va a ir bien y luego puede que le vaya bien o puede que no y lo pierdas todo. Te lleva sobre todo a asumir riesgos innecesarios, ¿vale? Entonces, pues, tómate las cosas con calma, intentar ir poco a poco, formarte, intentar aprender pues, en podcasts como el tuyo, apuntarte a mi newsletter, por ejemplo, donde cada semana pues, te voy enviando un consejo sobre una estrategia, te voy contando lo que hago yo, y al final pues poco a poco irte formando. Empezar poco a poco, ¿vale? Empezar con poco dinero, aunque tengas 50.000 euros ahorrados, pues no los inviertas de golpe al principio si no tienes ni idea, ¿vale? Invierte 1.000, 2.000, 3.000, ve viendo un poco cómo te sientes, cómo va funcionando, aprendes sobre estrategias de inversión y ya cuando vayas aumentando tu experiencia y tu formación, pues ya puedes ir asumiendo un riesgo mayor, ¿vale? Porque así si cometes algunos errores, pues que pierdas 100, 200, 1.000 euros, que no pierdas todos los ahorros de tu vida. Entonces, pues eso es lo que yo diría que quiero ver la clave, empezar con sentido común, poco a poco, con poco dinero, formarte, quitarte la idea de que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, pero sí saber que si inviertes en los sitios adecuados, puedes acabar ganando mucho dinero. O sea, yo ahora mismo, yo llevo 7 o 8 años invirtiendo, creo que es el 35% de mi dinero no lo he generado yo, ¿vale? O sea, son beneficios de la bolsa. Estamos hablando de cientos de miles de euros que yo he ganado en la bolsa, ¿vale? Sí, es verdad que eso lo he conseguido pues a través de muchos años invirtiendo, de muchos años ahorrando en mi trabajo, invirtiendo en la bolsa, porque es que un tercio de mi dinero me lo han generado la bolsa, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece una brutalidad. Y cuando eso vas viendo el papel de interés compuesto y van pasando los años, pues acabará ocurriendo como, o sea, ojalá acabe ocurriendo como inversores como Warren Buffett, que claro que cuando ya pasan, claro, es que el tío lleva como 70 años invirtiendo, ya mismo pues su capital creo que es un 1% de lo que él ha aportado y un 99% de los beneficios, ¿vale? Es una barbaridad. Pero sí que si tú 10 o 15 años, pues ya puedes superar fácilmente la barrera de que el 50% sean tus beneficios, más del 50% del dinero que tú tengas sean beneficios, ¿vale? Obviamente, eso no se consigue en medio año y en 9 años, se puede conseguir en 7, 10 años de invertir bien, a lo mejor más, a lo mejor menos, depende de tu estilo, pero se puede conseguir. Y, joder, pues no sé, mejor que el 0,1% que dan las cuentas de ahorro del banco, desde luego que está. Yo Y creo que cada sí, vez Laura. menos, y cada vez menos. Con la bajada de tipos cada vez nos van a dar menos. Así que Efectivamente. hay que sacar esa rentabilidad de otra forma, eso está claro. Bueno, Gonzalo, invertir es vivir, nunca mejor dicho. Invertir es vivir, con las cifras que acabas de decir ahora al final, ha quedado bastante claro. Gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado, gracias por acercarnos un poco más ese mundo de la gestión pasiva que despierta. Iba a decir que despierta entre entusiasmo por parte de algunos, pero también hay bastantes detractores detrás de Sí. la gestión pasiva. Así que gracias por acercarnos, por saber cómo inviertes tú y conocer un poquito más con esos nombres en concreto, que siempre no son recomendación de inversión, es lo que Gonzalo pues, cuenta y lo que él ha vivido y en lo que él se fija a la hora de invertir. Así que muchas gracias por estar aquí una vez más en Rompiendo el Mercado. Nada, gracias a ti, Laura, por haberme inventado, ¿no? Por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí contigo, charlar sobre bolsa, sobre inversión pasiva, e intentar acercarme a tu comunidad, que sé que tienes una comunidad muy buena. Y nada, pues bueno, encantado de pasar este rato contigo. Y bueno, con un poco de suerte volveré aquí dentro de unos meses. A lo mejor podemos hablar efectivamente de esos detractores y cuáles son las posibles desventajas de la gestión pasiva, cómo lo critica la gente y cuál es mi posición al respecto. Pero sí, encantado de estar aquí como siempre.